Quiero bendecirte en el día de hoy, darle las gracias al Señor que nos permite entrar hasta tu hogar, hasta tu dispositivo, ya sea tablet, celular, computadora. Y de verdad que estoy muy gozoso por lo que quiero compartir de parte de Dios en el día de hoy. El misterio de su voluntad. Acompáñanos en este día. Romanos capítulo 12. Voy a considerar dos versos, el 1 y el 2. Yo quiero que tú lo leas conmigo y puedas entender, puedas abrazar este texto, porque de verdad que es sumamente interesante lo que el apóstol Pablo dice aquí. Oiga cómo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El misterio de su voluntad. Para entender el concepto de voluntad de Dios, la teología convencional abrazó dos conceptos que no están mal, pero no explican a totalidad lo que significa la voluntad del Creador. Por un lado, los teólogos dijeron que una cosa era la voluntad absoluta y otra cosa la voluntad permisiva. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes el ser de Dios, te das cuenta que Dios no necesita tener una voluntad para una cosa, ni una voluntad para otra cosa. Dios tiene una voluntad y punto. Ahora bien, en el contexto del plano creado, se tiene que materializar lo que Él quiere. Por esa razón, ahí se daba la dificultad de los teólogos convencionales para poder explicar este hecho. Pero yo quiero iniciar por este lado. La voluntad de Dios, nadie la conoce. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está inmersa, escondida en el centro del ser de Dios. En otras palabras, está dentro de su esencia, está dentro de su absoluto dominio y control. Y como nadie puede acceder a ese lugar o a ese espacio o a esa dimensión, entonces nadie puede conocer la voluntad del Creador. Ahora bien, cuando Dios quiere dar a conocer su voluntad, Él mueve los hilos, crea los elementos y las condiciones para que su voluntad se revele. De ahí entonces que tenemos que entender en primer lugar que la voluntad de Dios, uno, tiene que emanar del ser infinito. Por favor. Al emanar del ser infinito, cuando sale de Él, entonces Él es como si fuera un rayo de luz, por así decirlo, y ejemplificarlo. Y ese rayo de luz, ¿verdad?, que tiene una intención, de manera intencional salió de Él, porque Él quiere materializar algo, Él quiere impartir algo, Él quiere dar a conocer algo. Él utiliza precisamente ese elemento principal que Él tiene. ¿Cuál es? Que Él es luz. Entonces ese rayo de luz sale de la sempiternidad y entra en la eternidad. Y cuando entra ahí, entonces más o menos vamos visualizando qué es lo que Dios hace, qué es lo que Dios quiere. Sin embargo, el apóstol Pablo acaba de dar una declaración acá en Romanos que yo no la considero importante, yo la considero extraordinaria. Pablo dice que no os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo que a menos que la mente no se renueve, a menos que el entendimiento suba de nivel, de calibre, de alcance, no podrá entender la voluntad de Dios. Permítame explicarle. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? El problema está en que nosotros hemos tenido una interpretación sentimental de Dios. No lo quería decir, pero lo dije. Dios, nosotros hemos tenido una interpretación de Él emocional, sentimental. Sin embargo, para hablar del ser de Dios, tenemos que entender que Dios tiene intenciones con su creación, con sus hijos, y por lo tanto Él no te revela toda su voluntad porque tu cerebro no la va a entender. De manera que Pablo está diciendo que la renovación del entendimiento, la renovación del pensamiento, la renovación de la inteligencia va a provocar que tú puedas alcanzar a entender la voluntad de Dios. ¿Por qué muchas personas no entienden a Dios? ¿Por qué no entienden su acción?
accionar, su mover, por donde Dios vive, por donde Dios camina, cómo Él actúa, porque su entendimiento no ha sido calibrado en el nivel que tiene que ser calibrado. Cuando el entendimiento se calibra, se dimensiona, entonces tú como que se te hace fácil entender lo que el Espíritu hace, cómo Dios acciona, cómo Dios trabaja. ¿Sabes por qué? Porque tu entendimiento botó, le quitaron la penumbra, la telaraña, le quitaron la oxidación, le quitaron en la oscuridad, las tinieblas, y ahora puedes vislumbrar, nitidizar y clarificar las señales del Espíritu. Pablo es todavía más interesante lo que él acaba de decir. Renovaos él dice, le dice a los efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué él dice eso? Porque la mente tiene que ser espiritual. Si la mente no es espiritual, la mente no puede entender a Dios. Si la mente no es espiritual, la mente no puede alcanzar el diseño de Dios. Dios mío. Note que todos los hombres y las mujeres de Dios entendieron a Dios porque entendieron su asignación. De lo contrario, si no hubiese sido así, ellos no ejecutan la voluntad del Padre. Por esa razón, me da pena cuando veo a personas que ellos quieren alcanzar la voluntad de Dios para su vida, pero lamentablemente su entendimiento está embotado, su entendimiento está entenebrecido. Hay oscuridad en el pensamiento, hay oscuridad en la elucidación de los conceptos. No tienen claridad ni precisión, carecen de nitidez, carecen de precisión del conocimiento del Espíritu, carecen de acercamiento real del conocimiento del Padre. Por lo tanto, es imposible conocer su voluntad. Pero pasa algo más interesante todavía. Si la voluntad del Padre es una emanación, quiere decir que hace transiciones antes de completarse o materializarse completamente. Se lo voy a explicar. El curso de la voluntad de Dios para que se manifieste es de la siguiente manera. Dios dice, voy a bendecir a alguien, o con lo que pasó con Daniel, por ejemplo. Dice que desde que él dispuso en su corazón, ya la petición estaba contestada. Pero ¿cómo así que estaba contestada? Sí, es que Dios desde el infinito emanó lo que le tocaba a Daniel, su oración contestarla, pero cuando fue pasando por el ciclo del mundo espiritual, hubo un peaje que lo detuvo. Es decir, los seres espirituales de oscuridad en el Raquia, en las regiones superiores, detuvieron lo que se iba a materializar. Ministro, ¿y qué era lo que se iba a materializar? Bueno, era que Daniel pudiera lograr lo que su oración ya tenía, su oración tenía ya, lo que su oración había pedido, lo que su oración ya había querido, ya se iba a materializar. Es como cuando usted ora porque usted quiere que Dios le dé una casa. ¿Cómo pasa eso? Es un nivel de luz que viene, pero si no hay una persona con el nivel correcto de autoridad, ¿verdad? En la oración va a pasar por unos peajes, por unos ciclos que probablemente lo que iba a durar un mes para llegar dure años. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente la persona simplemente oró, pero no tiene entendimiento por lo que oró. De manera que al no tener entendimiento por lo que oró, la materialización y realización del pedido, ¿verdad? De la petición va a tomar un tiempo, a menos que no sea el mismo Dios que diga, nada puede detener, nadie puede detener, nada puede parar la contesta de esta petición. Ahora bien, ahora sí, en este punto sí está el problema. ¿Por qué? Bueno, porque Dios entonces, cuando Él emana ese rayo de luz, porque es la luz, y usted tiene que entender eso, la esencia de Dios es luz, por lo tanto, todo lo que sale de Él es luz. Esa luz, ¿verdad? Como viene en un ciclo del mundo espiritual, ¿verdad? Tiene un mes para llegar, tiene un día para llegar, tiene una hora para llegar, tiene un minuto para llegar. O sea, no es a lo loco, no. Tiene un momento, tiene un ciclo dentro del plano espiritual antes de concretizarse. Pero ahora hay algo aquí.
es que la voluntad de Dios, cuando llega a realizarse a este plano, cuando llega aquí ya a la parte física, ya pasó por un sinnúmero de cosas espirituales. Cuando llegó aquí, ahora es que usted conoce esa voluntad, pero la voluntad ya hace rato que salió de Dios. O sea, la voluntad no es cuando pasa aquí abajo, la voluntad ya hace rato que es un hecho antes de materializarse. Por esa razón, tú tienes que entender que Dios no necesita tener una voluntad absoluta ni permisiva, porque si absolutez vamos, Él es absolutamente absoluto. Dios mío, ojalá alguien pueda entender esto aquí hoy. Dios es absoluto, por lo tanto su voluntad siempre es absoluta. Aunque tú hagas cosas que aparentemente Él te las permita, recuerda que al alma se le dio, antes de encarnarse, el libre albedrío. Por lo tanto, no es el libre albedrío que han enseñado tradicionalmente. El libre albedrío del alma en la eternidad, ella lo ejerció, no en el tiempo. Por favor. Antes de venir a la tierra, el alma ya tenía libre decisión, libre albedrío, libre voluntad. Por lo tanto, Dios no se mete con el alma. ¿Tú sabes por qué? Porque como el alma emanó de Él como una entidad independiente, Dios no se mete con el alma a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el alma tiene, al emanar directamente de Él va a dejar que el alma haga lo que quiera. Tiene libre voluntad, libre pensamiento, libre decisión. Pero ese es Él que quiere que sea así. Entonces, mucha gente al no entender esto, lo que hicieron fue que distorsionaron el concepto. No, que Dios tiene una voluntad absoluta, que tiene una voluntad permisiva. No. Que no, porque en ocasiones Él permitió que hay cosas que pasaran. Tienes que entender que todo lo que Dios hace corresponde con el plan divino. Lo que pasa es que tu cerebro no lo entiende. Hay cosas que para nosotros son malas, pero para el ser infinito son totalmente buenas. Dios no necesita, y esto sí es bien importante, las cosas que nosotros creemos que son buenas, Dios precisamente la utiliza y es como que no le importara. A veces nosotros creemos que a Dios no le importa lo que nos pasa, lo malo que nos pasa. No, lo que pasa es que en el diseño general eso tenía que suceder. Yo quiero que alguien entienda esto aquí hoy. En el plano y en el diseño general del Padre, eso tenía que suceder. Eso no se podía abrogar, no podía dilatarse más. No tiene sentido para mí hoy, pero corresponde al plan general del Creador. Por lo tanto, nosotros al no entender el plan total del Creador, nosotros vivimos juzgando y cavilando lo que Él hace, como que nosotros tenemos control de lo que Él hizo, control de lo que Él hará y control de lo que Él hace. Por esa razón, Moisés cometió un error. Ministro, ¿cómo así? Claro. Moisés le dijo a Dios que él quería, dice la Reina Valera, conocer la gloria de él. Y Dios le dijo, según la Reina Valera, que nadie puede ver mi gloria y sobrevive. Pero el texto original, lo que Dios realmente Moisés le pidió fue que él quería conocer el decreto oculto de cada ser humano. Cada ser humano, como tiene un decreto oculto, es decir, tiene una autoridad, tiene una fuerza espiritual. Moisés quería conocerlo. Moisés tenía una preocupación de dónde iban los malos y dónde iban los buenos. Y Dios le dice, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Yo me voy a compadecer de quien yo quiera compadecerme. En otras palabras, a ti no te compete saber, entender lo que va a pasar con cada ser humano en la humanidad. Es decir, nosotros somos muy dados a juzgar y a que nosotros, fulano se perdió, fulana se perdió. Ese es nuestro criterio. Dentro del plan divino, probablemente fulana, la que tú desechabas, de quien tú no querías saber, fue que se salvó. ¿Sabes por qué? Porque no depende de mí, no depende de ti, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Por esa razón, tú tienes que entender lo siguiente. Dentro de la voluntad del Padre está precisamente, si algo que existen, los decretos ocultos. ¿Qué son? Bueno, en la segunda acepción de la palabra tiene que ver con convenios que Dios hizo con seres humanos antes de que llegaran a la tierra. Por favor. Hay gente mala.
que usted lo sazona y se lo da a un tiburón para que se lo coma y envenenan al tiburón. Son malos, pero Dios tiene algo con ellos. Cuando usted va a la Biblia, Dios nunca buscó al mejor, siempre buscó al más defectuoso. Búsquelo, desde Génesis a Apocalipsis se fue así. El que más tenía problemas, el que tenía peor condición, ese fue el que Dios buscó. Pablo, entendiendo eso, dice que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Sabe lo que está diciendo? Que lo que no tenía sentido, lo que no tenía potencia, fue lo que Dios hizo para enseñarle a los sabios de este siglo lo que Él quería mostrar. Entonces, en ese sentido, como Dios tiene un pacto, tiene un convenio con almas que antes de encarnarse lo hicieron con Él, cuando vienen a la tierra, ellos son malos, probablemente, son indeseables, y quizá usted no quiera saber de ellos, pero Dios los ama. Entonces ahí es que donde se confundió también, de que la voluntad permisiva no es voluntad permisiva, es que realmente el Padre, al tener un convenio, él tiene que su convenio, él tiene que ponerlo, él no lo va a abrogar, él no lo va a destruir. El convenio era el siguiente, es que si Dios hizo un pacto con esa persona, Dios lo que va a hacer es a buscar un David, porque David, usted quiere un hombre más sanguinario que David. No lo hay. Un sanguinario por gusto, por placer, por hobby. Pero era el hombre conforme a la voluntad de Dios. Era el hombre que Dios amaba. Es lo que tú tienes que entender. ¿Por qué Dios le llamaba a aquel hombre conforme a su corazón? ¿Por lo que hizo en la tierra? Probablemente no. Por el convenio que tenían desde el cielo. Dios. El misterio de su voluntad. Probablemente su voluntad no es que tú te encapriches como tú lo has hecho con personas que tú quieres tener cerca. Eso aplica para relaciones sentimentales, amigos, familiares, profesionales, espirituales. Gente que tú te querías familiarizar con ellos a la mala. Tú querías forzar la jugada para estar cerca de esa gente, pero la voluntad de Dios quizás no sea esa. Y tú estás luchando con Dios, sintiéndote mal porque la voluntad de Dios tú no la entiendes. Oh, por favor, yo vine a hablar con alguien aquí hoy. La voluntad del Padre es que nosotros entendamos, que nuestro entendimiento se dimensione a otro nivel. Si no se dimensiona el entendimiento, que es lo que Pablo quiere decir, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y le dice, no os conforméis a este siglo. Pero ¿cómo que no? No que te conformes, no encajes. No encajes, no te adaptes, no te aclimates o no te acomodes a este siglo. No te acomodes, sino a este siglo. La palabra siglo en griego es eón. Tiene que ver con una temporada. No te aferres, no te amalgames a esta temporada. No trates de encajar. Tú no naciste para encajar. Estás perdiendo tu tiempo encajando. Y Pablo se le está diciendo, no os conforméis a este siglo, no te adaptes a este siglo, a este momento histórico, no te adaptes. Tú eres más que lo que está pasando en el momento histórico donde te encuentras. Tú tienes más que dar que lo que el mundo te ha dado a ti. Tú tienes más que proveer que lo que el mundo te ha proveído a ti. Tú tienes más que irradiar que lo que el mundo te ha compartido a ti. Pero el problema es que tú no lo entiendes porque tu entendimiento no se ha podido dimensionar. Hay cosas que no se asimilan hasta que el entendimiento no despierta, hasta que la inteligencia no se ilumina. Hay cosas que no pueden pasar. Entonces tú tienes un capricho y una ficción, una fijación con algo, porque hay gente que usted sabe que son patológicos, fijadores patológicos. Hay gente que quieren algo y si las cosas no se les dan de esa manera, ellos prefieren descarriarse antes que seguir sirviéndole a Dios porque no se les dio como ellos querían. Fijadores patológicos, tienen problemas mentales. El problema es que la voluntad de Dios no viene para encajar contigo. La voluntad de Dios no viene para que tú te creas que Dios tiene que dártelo todo, como el movimiento que se maneja en este momento, el concepto, la idea de que el ser humano de hoy actúa como que Dios se lo debe todo
y que tiene que dárselo todo porque él se lo merece todo. Eso es mentira del diablo. Sácate esa idea de la cabeza. Sácate la idea de que tú te lo mereces todo. Eso es mentira. Lo que pasa es que el espíritu de la época, el Zeitgeist, le ha insertado al ser humano de hoy que él es el centro del universo. Tú no eres ningún centro del universo. Tú ni siquiera eres la cereza que le faltaba al helado. Lo que pasa es que esta filosofía humanista, el psicohumanista del día de hoy, que lo único que le vende al ser humano es que él es el centro del universo y que él todo se lo merece y él todo hay que rendírselo a los pies. Mentira del diablo y de quien te lo diga. Por eso es que tú tienes que entender que por eso tenemos a personas que están frustradas en una iglesia, porque ellos quieren que Dios le dé algo que Dios no le puede dar. No, Dios no te lo puede dar. Dios tiene otras intenciones contigo. Su voluntad es más excelsa, más calibrada, más dimensionada, más sofisticada que tu capricho. Dios no te va a complacer por capricho si tú no te alineas a lo que Él dice. Él no tiene ninguna responsabilidad contigo. Hay gente que quiere que Dios le dé, pero ellos no quieren tener responsabilidad con Dios. Dios tiene responsabilidad con los que tienen responsabilidad con Él. El cielo no está obligado a bendecir a nadie. Dios mío, que no esté bajo asignación. Yo te quiero bendecir en el día de hoy. Que la gloria y el favor del Señor se queden contigo. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.